yo creo que la gente tiene distintos puntos de vista, yo por lo que digo también con la gente que tengo a mi alrededor, pero ¿tú crees que la mejor defensa es un buen ataque? Como está haciendo Francia, por ejemplo. Bueno, la mejor defensa no sé si está o en bien. estos casos sería necesario atacar. Al margen de que te ataquen o no, hay que tener en cuenta, ¿somos demócratas o no somos demócratas? Es decir, hay que tener en cuenta que hay territorios en el mundo en el que se está masacrando a gente, literalmente. Y ni siquiera musulmanes radicales, yihadistas, a cristianos, por ejemplo, que por supuesto, o a gente que no profese la religión musulmana, a musulmanes también. A musulmanes, el Daesh ha ejecutado a gente por su nombre, por no ser un nombre tradicionalmente asociado a su rama del Islam, se ha ejecutado a gente en Siria. Y podrían ser más radicales que ellos. Podrían ser más radicales que el ISIS o el Daesh. Entonces, yo creo sinceramente que hay que acabar con eso. Creo sinceramente que cuando alguien te... Pero esta es mi opinión, también te lo digo. No tiene nada que ver con la cultura de seguridad y defensa que propugno, que tengamos. Es decir, puede haber una sociedad formada en esos temas cruciales, igual que en el fútbol, igual de formada que está en el fútbol, en estos temas cruciales, y opinar de forma distinta a la que yo voy a decir ahora mismo. Yo creo que no hay que dar la oportunidad de alguien que ha demostrado que puede matar a que le toque un pelo a mi hermano, a mi hija o a mi madre. Entonces, el debate está ya encima de la mesa y hay políticos a favor, hay políticos en contra y hay mucho político timorato en ese sentido, precisamente por esa alergia que yo comentaba antes de España, de bueno, debajo de la alfombra. No, estamos amenazados, estamos con gente que está viviendo siglos atrás, muy cerca de nuestro territorio, muy cerca de nuestra casa, y están viviendo verdaderamente siglos atrás, que nos llaman al-Ándalus, y que estamos ocupando su territorio de forma contraria a la voluntad de Alá. Gente, bueno, pues yo creo que de eso hay que ocuparse, porque ya han demostrado que matan y que pueden hacer muchísimo daño, muchísimo daño. El enviado especial de la ONU para Libia hasta hace muy pocas semanas, Bernardino León, dijo hace poco en El Mundo que Daesh está más cerca de nosotros, hablando de España, que Canarias. Y eso es tan cierto como que no tenemos, permítaseme la expresión, ni puñetera idea de geografía. No sabemos dónde está Libia. Y Libia está a 15 horitas de lancha, no te digo de superbarco, de no sé qué, de lancha, de una fuera borda, ¿vale? A 15 horitas. Sales a las 7 de la tarde cuando está anocheciendo y estás aquí por la mañana, cuando las playas de Gandía, por ejemplo, y no quiero alarmar a nadie, están hasta arriba. Si están hasta arriba, probablemente haya Policía Nacional, con lo cual podemos estar muchísimo, pero muchísimo más tranquilos. Pero esa es una realidad. Y si fuésemos más conscientes de ello, si tuviésemos un poco más de cultura de seguridad y defensa, que por distintas razones históricas los españoles no la tenemos, pues probablemente podríamos estar un poco más precavidos y exigir de nuestros gobernantes en materia de seguridad exterior algo más. ¿Por qué te gustan tanto este tipo de temas? Porque yo creo que falta en España, de verdad, cultura de seguridad y defensa. De hecho, hay un proyecto que tengo en marcha que es una plataforma de información, pura y dura, información, eso sí, nada de ficción, información pura y dura, que es seguridaddefensa.es, que nos haría mucho bien, de verdad. Los españoles, en cuanto vimos cosas como ejército, seguridad, defensa, como que nos da, miramos para otro lado, y es nuestro primer interés, o sea, es nuestro primer interés. Tendría que formar parte, idealmente, de muchas más conversaciones de bar, de muchas más conversaciones de sobremesa y de familia. Familia, se me entiende, ¿no? Quiero decir, de hablar con el cuñado en Navidad. Y el cuñado siempre va a saber más que nosotros, o eso pensará él. Pero hablar de ese tipo de cosas, porque al final redundan en nuestro beneficio. Los medios, encargarnos más de esas cosas, no solo cuando pasa algo de última hora súper urgente, sino algo que pueda redundar, como te digo, en el conocimiento. En este caso es por ficción, porque creo que la letra, no con sangre, sino con entretenimiento, entra más fácil, eso es lo que creo, pero nos falta mucho, y yo sé que hay movimientos para paliar un poco eso, porque somos un poco, sinceramente lo digo, y digo somos, no digo sois, somos un poco analfabetos en tema de cultura, seguridad y defensa, algo que no pasa en países de nuestro entorno,
y algo que no pasa en países que puedan estar incluso más preparados. Afortunadamente tenemos, y esto sí quiero decirlo, quiero aprovechar el programa, Sonia, para decirlo, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no voy a decir que no nos las merecemos, pero sería lo primero que te sale, ¿no? Cuando algo es tan bueno, dices, es que tienes algo tan bueno que no te lo mereces. La policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia que tenemos, yo creo que son en parte responsables de que estemos tan tranquilos, cuando no deberíamos estarlos en muchas ocasiones, porque como dice Bernardino León, el Daesh, que es el que ha golpeado en París, físicamente, bueno, pues a ver si tenemos algo aquí dentro, a saber, pero físicamente, hablando de Libia, le tenemos más cerca que Canarias. El tema de estos, el interés que tienes, vamos, por escribir este tipo de novelas, como la de Putting Down, las sucesivas que vendrán, no sé si te viene por esa etapa de tu vida en la que viviste de alguna manera, y ahora nos lo contarás, lo que fue ese 11 de septiembre, el 11S, el atentado terrorista en el World Trade Center. No creo que nadie que estuviese vivo y consciente después del 11 de septiembre en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, fuese igual, después de las 9 de la mañana de allí, ni los meses sucesivos, nadie, ni su entorno tampoco, ni el entorno en el que vive tampoco, y vivirlo en Nueva York fue especialmente, yo lo he contado en los medios varias veces, fue especialmente... Bueno, duro por supuesto, pero no es el adjetivo que busco, es pues, aleccionador desde luego, terrible. ¿Dónde estabas ese día? ¿En qué parte estabas? Yo vi el choque de las torres, en concreto del segundo avión desde Queens. Yo había subido a las torres el día antes, el día 10 de septiembre, en uno de los últimos turnos. Y claro que el mundo cambió desde entonces. Claro que el mundo cambió desde entonces. Hasta entonces la guerra contra los fanáticos religiosos musulmanes se hacía en tierras lejanas y en desiertos, ¿no? Y desde luego que Al Qaeda consiguió llevar la guerra al corazón de Occidente, que es lo que pretendía. Lo pretendía y así fue. Y eso quizá debió, porque 3 años después sucedieron cosas terribles que todos recordamos aquí en España ya, terribles, y eso quizá debieron, igual que lo de París, si no aprendimos el 11 de marzo de 2004, quizá lo de París debiera hacernos reflexionar, ¿no? Lo importante que es la seguridad, que no estamos hablando de cosas del ejército, que bueno, estamos no hablando solo de nuestro París, entorno. a ver cómo lo ves tú, Fran. Fue Estados Unidos, después España, después Londres, Claro. ahora Francia. Sí, sí. Al fin y al cabo, somos los objetivos que ellos han ido marcando a lo largo del Ojo, tiempo. Y eso solo el occidente llamado del norte, o sea, eso es lo que nos toca más de cerca, digamos, cultural y demás. Ha habido mucha crítica por el foco, los atentados de París, y no los que ha habido en otras partes del mundo en las que la gente vive el yugo del islamismo radical, del yihadismo. Y está sucediendo también, y tú has mencionado antes Mali, efectivamente, y a lo mejor hemos prestado más atención los últimos días a Mali por la crítica que se hizo sobre lo de París y no Beirut, por ejemplo. Ahí los medios de comunicación tenemos mucho que ver también, sí, sí, ¿no? Sin duda. De lo que hacemos llegar sin duda a la población, ese tipo de noticias. Sin duda. Siempre hay potencias, ¿no? Que sin duda. Son más fuertes y, bueno, de las que se habla más. Pero fíjate, todo está relacionado. Si hablo antes de la importancia de una cultura de seguridad y defensa que no tenemos en España, por distintas razones y condicionamientos históricos, y si todavía está, fíjate que te voy a hablar de telebasura, fíjate, ¿qué? ¿Cómo? Sí. Si todavía está el debate vivo sobre si la telebasura se crea o se demanda, es decir, ¿hay telebasura porque la tele lo dan o porque la gente lo pide? Bueno, pues vamos a utilizar ese debate para el bien. Es decir, vamos a empezar los medios a enseñar a la gente sobre seguridad y defensa, porque redundará en el beneficio de todos, de toda la sociedad. Es lo que vamos a pretender un poco a partir de 2016 con esta plataforma que te digo, con seguridaddefensa.es, porque va a redundar en el beneficio de todos. Es decir, que eso pase a formar parte de las conversaciones de la gente, que sepamos de ese tipo de cosas. Eso no es convertirse, porque ya no faltará gente que diga, no es convertirse en una sociedad belicista, es convertirse en una sociedad consciente de que hay amenazas y de que hay que defenderse de las amenazas, ¿no?
Tampoco creo que sea difícil pensar en estos momentos, los que hemos vivido recientemente esos atentados en París, donde hemos vivido también el último golpe de Mali. Creo que no es difícil pensar o llegar a imaginar que están tan repartidos por cualquier punto de Europa que no es difícil pensar que los tengamos en casa, ¿no? No, de hecho ha habido detenciones hasta hace nada. Pero esas detenciones, hace nada me refiero a días antes de París, que a mí me cuesta muchísimo pensar que no tenga nada que ver con los sucesos de París. Pero no solo dentro. O sea, no solo dentro, que como te digo, quiero resaltar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino vuelvo otra vez a Libia. Es decir, las palabras de Bernardino León. Es decir, si ha habido una razón por la que debiera haber habido una consolidación de una política común de defensa, y voy a decir lo que hoy en día es una auténtica quimera, la creación de un verdadero mando único militar europeo, esa es la limpieza de Libia. Porque necesitamos que Libia, antes pasaba con Gaddafi, y pasaba lo que pasaba con Gaddafi, pero al menos ya sabemos lo que sucedió con la primavera árabe. Es decir, sátrapas, pero controlando. Sátrapas, pero controlando. Europa necesita que Libia esté limpia.